Seguimos analizando el escándalo, la crisis política que está envuelto el gobierno desde el viernes a la noche. De último momento, Ale, Sí. porque se confirma que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, va a estar viajando a Estados Unidos junto con el presidente, y esto claramente vinculado a lo que decíamos recién, la necesidad del gobierno de apurar alguna señal, algún entendimiento del fondo, como para tratar de dar vuelta a la página de todo lo que es el impacto del escándalo cripto. Viaja entonces confirmado el ministro de Economía, Caputo, a Estados Unidos junto con el presidente Javier Milei, tratar de destrabar el acuerdo con el fondo y sobre todo salir de lo que es una semana difícil para el gobierno. Decíamos, vamos a seguir analizando lo que está sucediendo a esta hora. Para eso lo saludamos a Raúl Timerman, ya lo conocen, analista político, consultor, presidente de la agencia Braga Publicidad y socio de la consultora Comunicaciones Sudamericanas. Raúl, muy buenos días. Aquí Elizabeth Peje, Alejandro Gómez te saludan. Buenos días, Elizabeth, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Mira, vos utilizaste la palabra escándalo. Sí. Vos sabés que el día viernes, cuando yo por primera vez me entero de la noticia, pienso cuál es la primera palabra que me viene a la cabeza. Y la primera palabra fue irresponsable. Es decir, esta es una pregunta que se utiliza mucho. ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando escucha tal cosa? Bueno, la usé conmigo mismo. La primera fue irresponsable. Es decir, lo primero que me pareció, la primera impresión cuando escuché que había tuiteado eso es un acto de irresponsabilidad. Pero la segunda palabra fue escándalo. Claro. Mira. Es decir, esto va a ser un escándalo. Esto es un acto de irresponsabilidad, esto va a ser un escándalo. Fue un escándalo. Raúl, las consultoras o un par de consultoras que miden, siguen redes, y las palabras que más utiliza la gente para referirse a este escándalo fue estafa. Estafa, exactamente. Vos sabés que la gente me mandó justamente Pablo Paladino un trabajo que hicieron de Enter Comunicación, y el hashtag Milei estafador alcanzó la 4ª posición a nivel mundial el primer día. Claro. 4ª posición a nivel mundial, es muy grande. Ayer hablé con un periodista en Bruselas, me decía que por supuesto de todos los diarios en Europa sacaron la noticia, estaban muy metidos con el ataque de Vance que hizo a los valores democráticos de la Comunidad Europea y en la reunión que llamó Macron ayer. Pero vos sabés que tiene mucho que ver con esto también. Fíjate, a mí me llamó poderosamente la atención que alguien que de alguna manera estuvo involucrado en el caso y apareció haciendo declaraciones, que fue el Charles Hoskinson, que fue el cofundador de Ethereum. ¿Qué dijo él? Él dice, cuando yo vine a la conferencia, esta conferencia Tech en octubre, me invitaron, me dijeron que iba a poder ver al presidente. Cuando pedí ver al presidente, me dijeron que, bueno, tenía que pagar por eso. Pueden pasar cosas mágicas, ¿no? Algo así. Pueden pasar cosas mágicas, pero hay un fee, un arancel. ¿Qué contestó Hoskinson? No puedo hacer esto en octubre del año pasado por el acta anticorrupción del año 77 de Estados Unidos, que castiga a empresas o personas norteamericanas que aún en el extranjero cometan actos de corrupción. Dijo, y a partir de ese momento no le hablaron más cuando dijo eso. Bien. ¿Qué hizo hace unos días el presidente Donald Trump? Dio una orden ejecutiva para derogar el acta anticorrupción de 1977. ¿Por qué? Porque pone en desventaja a los empresarios norteamericanos frente al resto de los empresarios, en particular los europeos. Así es. Ahora bien, vos fijate una cosa. Cuando fueron las privatizaciones de Menem, no ganó ninguna empresa norteamericana, ninguna privatización, solo ganaron españolas, italianas, francesas y alemanas. Es más, en ese momento, en la declaración impositiva a Alemania,
había un ítem que era Schmiergeld, que significa dinero de lubricación. No está más eso, por supuesto, pero ese ítem te permitía deducir impositivamente lo que pagabas como coima. Bueno, encima tenía ahora, beneficio impositivo. La Unión Europea avanzó y Estados Unidos en este momento respecto a ese tema está retrocediendo. Y yo creo que el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump es un alineamiento incondicional. Incondicional. Ahora, Raúl, ¿qué análisis haces de cómo impacta especialmente la figura de Milei y en el gobierno en general? En un momento que el gobierno venía envalentonado, el día previo, de hecho, a este escándalo, se había difundido la inflación de enero, marcando la más baja en mucho tiempo, con ese 2,2%. Venía encadenando una serie de informaciones económicas positivas y expectativas, incluso de muchos que medían la evolución de la imagen presidencial, y que hace un rato nos decía otro consultor, había mejorado significativamente la expectativa a futuro de parte de buena parte de los argentinos. Informe de analogía. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿qué pasa? Primero, la velocidad de los... Primero sucedieron hechos también la semana anterior, que fue al titular del ANSES, lo dieron de baja porque se adelantó a dar una noticia, echaron a la hija de Cavallo como representante ante la OEA, creo, por declaraciones que había hecho el padre. Digamos, había cierto grado de nerviosismo, los diarios habían empezado a publicar que el acuerdo con el fondo estaba complicado, y bueno, yo lo que creo es, esto lo va a perjudicar, por supuesto. En este momento Sheila Vidke está haciendo un trabajo que va a estar cerrado esta noche, les adelanto, hablen con ella mañana a la mañana a primera hora, que es el impacto de esto. ¿Qué pasa en el mundo Milei? ¿Qué pasa en el 56% que votó a Milei? ¿Qué pasa en el 49-50% que tiene imagen positiva con esto? Y va a haber agarrado el tuit por un lado y el escándalo, más todo el día de hoy agarra la entrevista de ayer. Sí. Que antes de la entrevista de ayer yo mandé un mensaje, le digo, mañana Johnny Viale entrevista a Javier Milei, ojo que todo lo que diga puede llegar a ser usado en su contra. Y mirá lo que pasó, reflexión aparte de qué pasa con el periodismo en Argentina. No, veníamos hablando de eso, ¿no? Otro escándalo dentro del escándalo. Raúl, ¿qué pasa con el periodismo? Aquí los vamos a Claudio Mardones también. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Raúl, en este escenario han habido distintos movimientos en la oposición. La primera caja de resonancia, la Cámara de Diputados, salieron distintos bloques con la idea de una comisión investigadora. Unión por la Patria jugó la idea del juicio político. Un PRO, lo contábamos hace un ratito, que el sábado salieron tanto Cristian Ritondo como Diego Santilli como Guillermo Montenegro directamente a demoler la idea del juicio político, y el domingo nos encontramos con un PRO con un comunicado diciendo, bueno, el juicio político no es una instancia por ahora acertada, esto lo que pasó es grave. En esta instancia no. Exactamente, pero en esta instancia no. Y ahí quería preguntarle, ¿cómo ve y cómo queda la oposición, especialmente la oposición dialoguista y los aliados estratégicos de La Libertad Avanza, como el PRO, que ha sido clave en las dos cámaras del Congreso, pero con dos niveles? Una parte la relación Macri-Milei y por otra parte los pronunciamientos partidarios. ¿Qué ve que está pasando a partir del criptoescándalo en aliados claves para Javier Milei, como el caso del PRO? Bueno, son, digamos, muchas preguntas, es un gran mundo. Primer punto, yo me puse a pensar, si yo fuera oposición, ¿cómo actuaría? Como oposición, lo primero que trataría es de no aparecer como un ave de rapiña. Carancheando, como se dice. Claro, no, trataría de tener mesura. Es más, si yo hubiera sido la oposición principal, Unión por la Patria,
no hubiera pedido el juicio político de entrada, hubiera dejado que otro pida el juicio político, que lo pida o la gente de los grupos federales que están alrededor de Pichetto, o alguno de la coalición cívica, digamos, hubiera dejado que otro no hubiera aparecido al frente. ¿Por qué? Porque es un grupo que hoy en día genera mucha resistencia. O sea que en ese caso me hubiera cuidado. ¿Qué pasa con los aliados? Bueno, yo creo que hay un aliado que sale fortalecido de esta situación, que es Mauricio Macri. Mauricio Macri, así como Javier Milei y el gobierno, como ustedes bien dijeron, estaba arriba de todo, baja inflación, iban a llegar a un acuerdo con el fondo, el dólar controlado, el riesgo país cayendo, Mauricio Macri era un desaparecido en acción, porque se le estaban yendo los intendentes, sus principales figuras, digamos, opinaban a favor de la Libertad Avanza en el momento que él trata de hacer un acuerdo para el proceso electoral. Y un acuerdo que nunca le contestaron, ¿no? Así es. Y él se apuró a nombrar una comisión coordinadora, digamos, estaba en una posición muy débil. El comunicado del PRO habla sobre que es necesario investigar, digamos, al círculo que rodea a Milei. Al entorno, apunta al entorno. Al entorno. ¿Por qué? Porque en Mauricio Macri piensa el entorno tenemos que ser nosotros, que estamos capacitados, que sabemos cómo se gobierna, que no somos improvisados, y no el grupo que tiene Milei, que es por primera vez llega ahí, es un entorno... Yo pensaba esta mañana en Sheila Wilker, digamos, ella tiene la idea alrededor de que, digamos, Milei en el caso de este mundo cripto se ha rodeado un poco de los copitos del mundo cripto, es decir, los marginales. Y yo pensaba, viendo las repercusiones de la entrevista, si esa entrevista no habrá sido organizada por el equipo de comunicación de los copitos, porque es realmente, digamos, de un primitivismo absoluto, aún desde el punto de vista profesional, periodístico, que vos quieras armar un escenario favorable para el presidente. Parece que lo vienen haciendo hace rato, Raúl. Parece que es una práctica que la vienen haciendo hace rato y que en este caso ha quedado... debilitada producto de la gestión de la crisis, ¿no? De una gestión de la crisis que se arremolina, que se acelera, que empieza a tener algunos contornos de cisne negro, es decir, un hecho inesperado, pero para el cual no hay nadie que esté preparado para afrontarlo. Pero la han alimentado con esta entrevista. Así es. La han alimentado con esta entrevista. Es decir, en lugar de enfriar la pelota, pararla y cambiar de tema, siguen alrededor de lo mismo. El vocero salió hoy a decir una cantidad de cosas, hacer una cantidad de declaraciones, siguen haciendo declaraciones, bueno, y no creo que lo puedan parar eso, porque ya entró en la agenda pública, digamos, no creo que sea parable, y los hechos ocurren a una velocidad mayor que la deseada por el gobierno. Esto tuvo un creciendo muy grande. Pensá que hoy es martes a la mañana, y esto empezó el viernes a la noche. Mirá hasta dónde llegó. Así es. Ahora, Raúl, ahí vos recién mencionabas el comentario de las declaraciones del vocero Adorni hace un ratito, apuntando claramente por la intromisión en medio del reportaje, ¿no? Que se conoció en redes, porque no lo difundió en el canal, estuvo editado el reportaje, pero en redes trascendió la entrevista completa, a esa interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo, y apuntando de lleno contra Santiago Caputo. A ver, ¿algo se rompió en ese triángulo de hierro? Porque es raro, Adorni responde claramente a Karina Milei. Sí, mira, acá hay que esperar las consecuencias para saber. La primera pregunta que uno se hace es lo siguiente. Vos viste el entorno del reportaje, está hecho en Casa de Gobierno, posiblemente. Sí, en Casa Rosada, ayer por la tarde. En la Casa Rosada. Lo hizo una productora, no lo hizo el canal, no lo hizo TN, lo hizo una productora. Lo razonable
es que la misma productora que hizo el reportaje con el equipo de gobierno hagan la edición y después se le mande al canal la edición para salir al aire. No se le manda el crudo al canal. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de dónde salió el crudo? Algunos dicen que del gobierno, que el propio gobierno lo envió el reportaje. Me cuesta pensarlo, pero, sí, lo mismo, pero indudablemente coincido. Alguien metió la mano ahí y dijo, esta es mi oportunidad. ¿Para qué? Para generar esta situación. Y puede haber una interna fuerte en el gobierno. No es descabellado pensar eso. Qué lindo, qué lío que tenemos, Raúl. Vamos a estar atentos y vamos a tratar al trabajo que decías de Sheila. Llámenla mañana, arreglen para entrevistar a Sheila mañana a la mañana temprano. Muy bien, quedamos haciendo la productora acá, haciendo la producción al aire. Gracias, Raúl. Clarísimo. No, al contrario, gracias a ustedes, éxito con el programa. Raúl Tiberman pasó aquí por Modo Fontevecchia, lo despedimos como hacemos siempre aquí en Modo Fontevecchia, con música con Te casó con los Redonditos de Ricota.